Hola, bienvenidos a la clase número 4 de la vida de Cristo. Quizás ustedes pensaban que nunca íbamos a llegar al nacimiento de Cristo, ya a la cuarta clase y no hemos tocado Lucas 1, pero ya estamos. Así que les invito a venir conmigo para ver muchos detalles del nacimiento de Jesucristo. Vamos a empezar mirando el texto, Lucas capítulo 1, leyendo de 1 al 25 la historia de Elizabeth y Zacarías. Lean conmigo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de sus hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, ¿se acuerdan que una de las tareas que les di al comienzo era ponerse en el lugar de unas personas en estas historias? Y es lo que quiero empezar a hacer con esta historia. Pónganse en el lugar de Elizabeth, de Zacarías. A veces le juzgamos duramente a Zacarías porque decimos: ¿y por qué no creyó? No podía ver que fue el ángel de Dios y no podía creer que Dios podía hacer estos milagros en él y en Elizabeth. Y a veces le juzgamos duro. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Hubiéramos creído? A veces somos lentos para aceptar aún las obras claras de Dios en nuestras vidas. Entonces, centremos en esta historia. Sintamos la maravilla realmente que sintieron ellos al saber que después de tantos años
ahora tendrá este placer. Y realmente Elizabeth está en la fila de algunas mujeres que han sido sorprendidas. Ana, Sara, edad avanzada, pensando que quizás ya no iban a tener el placer, quizás experimentando la burla de sus vecinos, de sus familiares, y ahora ya pueden gozar de la bendición de Dios. Y en cada caso, cuando estas mujeres han sido fieles, cuando han seguido en su fe, pues el niño que nació ha sido un niño extraordinario. Y es lo que vemos aquí en este caso con Elizabeth y Zacarías. Yo me pregunto cuántas veces durante esos 9 meses Zacarías dijo, ¿y por qué no creí? 9 meses sin hablar, pobre. Pero me imagino que le dio tiempo para reflejar, para meditar y quizás preparar lo que iba a decir cuando pudiera hablar otra vez en el nacimiento de Juan. Sigamos con la historia. Ahora llegamos, versículo 26, la historia de María. Y dice Lucas 1, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Otra vez interesante la historia. Vemos que en algunos sentidos las historias son parecidas. La visión del ángel, las palabras de una sorpresa increíble, un poco de duda por Zacarías. La única duda de María era cómo iba a suceder, como que no había estado con un hombre. En ambos casos, promesas de lo que iba a pasar con sus hijos. Algo increíble. Y María aceptó la promesa, solamente quiso saber cómo reaccionar. Tenemos que admirarle mucho a María. Con razón tiene un puesto de respeto en la Iglesia Católica y en toda la Iglesia. Lo que ella ha hecho aquí en esta historia de aceptar la voluntad de Dios y decir cosas como, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Qué buen ejemplo de fe. No sé si ustedes han visto la película La historia de la Natividad. Es una película que salió hace 3 o 4 años, más o menos 2004 o 2005, y realmente capta muy bien el sentimiento de estas primeras historias de Lucas. Vemos la lucha que es a veces recibir noticias de Dios que son increíbles, literalmente, para algunos que están viviéndolas y por supuesto para los demás que no saben qué está pasando. Les recomiendo que miren especialmente esta parte de esa película, cuando María se entera de la promesa de Dios y cuando ella vuelve embarazada de la visita de Elizabeth. Cuán difícil hubiera sido para ella en esos momentos. Yo me pregunto, y quiero involucrarles aquí en estas preguntas. Varones primero. Ustedes, supongan que están en el lugar de José.
ya están comprometidos. No sé cuánto falta para el matrimonio, pero ya están cerca de la fecha. Están gozosos. María es excelente chica, quizás tiene muy buena fama en el pueblo. Están anticipando ese día de la boda y la felicidad que tendrán después. Y de repente, ustedes se dan cuenta que está embarazada. ¡Wow! Qué difícil sería recibir esa noticia, especialmente empezar a mirar las caras de los amigos y los demás, quizás los enemigos también. Escuchar las burlas, quizás escuchar chisme acerca de ti mismo, que quizás, ¿qué hacías tú con María? Y cuando decías que no habías hecho nada, pues entonces, ¿qué clase de mujer es María? Qué difícil sería ser el varón, ¿sí? No solamente María, sino José también. Yo me acuerdo cuando salía con mi esposa, no era mi esposa todavía. Yo me acuerdo que salíamos como 3 o 4 años y nos llevamos bien con los padres, con los amigos y todo. Pero estoy tratando de imaginarme cómo hubiera sido esta conversación una vez que José estaba convencido de la verdad. ¿Cómo hubiera sido esta conversación? Ir a los padres de ella y decir, bueno, ella está embarazada, y ver las caras de los padres. Y después decir, no, pero no éramos nosotros, realmente es el Espíritu Santo que la embarazó. No van a creer eso. ¿Qué cosa sería? Ellos no aceptarían al comienzo. Y en la película, esta que mencioné, María le dice a su padre, papá, no he quebrado ningún voto. Y el papá le responde, María, has quebrado todos los votos. Qué difícil para ellos dos, varón y para la chica. Y también pensando, ustedes las hermanas, pónganse en el lugar de María. ¿Cómo explicarían esto a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigas? ¿Cómo sería eso para ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué clase de miradas darían a ustedes con este hecho? Ya se nota cada vez más, cada día, que uno está embarazada, y aunque uno insiste en decir, no, fue el Espíritu Santo, suena débil al principio y tendría que vivir por 9 meses con esta idea. No sabemos qué pasó después, si después de ver que Jesús era un niño excelente, después de ver que en su ministerio hacía milagros, que era el Hijo de Dios, quizás algunos aceptaron a María, finalmente le creyeron, pero quizás les llevaron años. O quizás había algunos que nunca le creyeron, pero María seguía fiel igual a Dios. Aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué fe de María, ¿sí? Y pensando también en los padres, ya soy padre, tengo 2 hijos. ¿Qué vamos a pensar como padres? Ustedes que son padres, que están mirando esto, ¿qué pensarían si sus niños llegaran con esta historia? Claro, el Espíritu Santo, ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a sostener, cómo van a apoyar, cómo van a recibir esta noticia? ¿Van a creer o no? Me imagino que les costó al principio, porque que sepamos, no recibieron un sueño, una visión como María y José. Así que tenían que aceptarlo por fe. Bastante difícil. Una vez que estaba enseñando esta material en la clase, había una chica que se llamaba Priscila. Realmente no era chica, ya era abuela, tenía 50 años. Y ella era una señora morena, ¿sí? Y ella dice que cuando fue al hospital para tener a su primera hija, todos estaban ahí, su papá, o su marido, el papá de la niña, no pudo estar en el momento del parto, pero ella estaba ahí, y todas las enfermeras y los doctores. Dice que nació ese bebé, y el bebé era blanca, la chica era blanca, y la mamá negra, ¿sí? Entonces alrededor de la mesa ahí en la sala, decían que las enfermeras y los doctores como, ¡oh! Sorpresa, no sabían qué hacer. Y después llega el padre y mira, y ya hay una hija, la hija suya, pero
Blanca. Entonces, claro que atendieron a ella, atendieron a la niña, y cuando tenían tiempo después, dice, Priscila y su marido se sentaron a conversar. Y Priscila dijo, te prometo, te he sido fiel. Y ella dijo que él la creyó. ¿Sí? Dijo, ok, te lo acepto, te lo creo, no sabemos qué pasó, quizás esto ocurre de vez en cuando, es un poco raro, se ve raro, pero yo te creo. Entonces siguieron. Dice que al día siguiente llegó el especialista y analizó la situación y resultó que el bebé, la niña, era albino, ¿sí? Que nació con eso que muy pocos bebés tienen y por eso tenía piel blanca, ¿sí? Y así fue confirmada la fe que el marido tenía en su esposa. Pero qué difícil en esos primeros momentos, ahí en la sala de parto y también después en la conversación, decir, bueno, pero yo te he sido fiel. Y lo peor era que tenía un jefe que era blanco. Entonces todo el problema, ¿viste? Pero ella creyó, el marido creyó y fue confirmada su fe. Pero interesante. Me imagino que quizás esta historia fue algo parecida. Que era difícil al principio creer, pero para los que creyeron podían ver milagros y maravillas después en Cristo. Quizás eran uno de los primeros en creer a Cristo en Nazaret cuando iba creciendo. Bueno, vamos a mirar algunas cosas aquí en Mateo. Vamos a saltar a Mateo capítulo 1, porque hay detalles en Mateo del nacimiento de Cristo y la visión de José que no tenemos en Lucas. Empezando en versículo 18 de Mateo 1. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, quiero destacarles un detalle de este texto que es importante, porque lo vemos aquí, y lo veremos algunas veces más en la historia de Cristo. Y este es el hecho de profecías que tienen doble cumplimiento. Aquí vemos en versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Bueno, en Isaías 7:14 tenemos la misma profecía, pero el contexto, por supuesto, es totalmente distinto. En Isaías 7 existe la posibilidad de una guerra entre la nación de Judá al sur, Israel al norte y Siria. Y es Judá contra los dos del norte. Y el rey Acaz está preocupado por esto. Entonces Dios le manda a Isaías a consolarle y a darle fe a Acaz, diciendo, esto no te va a pasar, te cuidaré y te daré una señal para que sepas que yo te voy a proteger y que no te va a ir mal aquí. Y Acaz rechaza la oferta de Dios. Él no quiere ponerlo a prueba, no sé por qué. Entonces él dice, no voy a pedir nada. Pues Dios dice, ok, te doy una señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y lo llamarás a su nombre Emmanuel. O sea, ahí mismo dice la misma cosa, es una cita de Isaías 7. Y todo esto ocurre, que hay una virgen, en ese caso una muchacha, o sea, mujer joven, no virgen en el sentido de no estar con un hombre. La muchacha concibe, da a luz a un hijo y nace, le pone el nombre Emmanuel y es una señal
a todos que esta profecía de Dios ya se va a cumplir. Tenemos una profecía, pues, con doble cumplimiento. Y eso es algo que vamos a ver de vez en cuando en esto. Ok, volviendo pues a Lucas, vamos a seguir con la lectura y la historia de Elizabeth y María. Empezando en 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Interesante, esa reacción hasta dentro de ella. Se reconocen, parece, uno al otro estos bebés que van a tener el ministerio juntos en algunos aspectos. Y María sigue con un pasaje famoso. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Quizás en contraste a lo que está escuchando ahora. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Reconocemos parte de lo que dijo María aquí en esta canción, porque son ecos de lo que dijo Ana, la mamá de Samuel, cuando ella se enteró de estar embarazada con Samuel y en el proceso de dar a luz y criarlo. Ella dijo algunas de las mismas cosas. También quizás hay pedacitos de salmos. Y sabemos de la educación de las niñas, las muchachas en ese tiempo, que iban memorizando las salmas, los proverbios y partes de Deuteronomio. Entonces quizás María, al alabar a Dios, ya está tomando de algo de lo que ha estudiado, usando la palabra de Dios para alabar a Dios. Seguimos con la lectura en 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero, respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y ahora tenemos las primeras palabras que Zacarías dice después de estar en silencio por 9 meses. ¿Sí? Y lo ha pensado. Es obvio que ya se ha arrepentido de su falta de fe por no creerle al ángel, y ya expresa una fe tremenda, y él predice el futuro para su hijo y habla de lo que Dios va a hacer a través de su hijo
preparando el camino para Cristo. En 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y me gusta pensar en cómo era ese cuadro. Zacarías finalmente, que podía hablar, tomando en brazos a su niño recién nacido, mirándole en la cara y diciendo estas promesas de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra que los padres dicen a los niños? ¿Sí? ¿Cómo podemos hablarles a nuestros niños de su futuro, invocando el nombre de Dios, prometiéndoles cosas de Dios, cosas buenas que Dios quiere para ellos? Quizás no tenemos todos los detalles que tenía Zacarías acerca de su hijo, pero hablándoles así todo el tiempo, podemos ir formándolos para ser siervos de Dios. Me imagino que en la niñez de Juan, que tampoco sabemos nada de eso, me imagino que estas palabras fueron repetidas unas cuantas veces y le ayudaron a establecer y confirmar su ministerio que iba a tener muchos años después en el desierto. Bueno, seguimos con Lucas capítulo 2, ya el nacimiento de Cristo. Ya ha nacido Juan el Bautista y ya llegamos al momento del nacimiento de Jesucristo. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a poner un poco de detalles acerca de este pasaje. Tenemos dos nombres aquí de Cristo que se mencionan. En el Antiguo Testamento Jesús se decía Yeshua. Es una variación de Josué, viene de la misma raíz, Yeshua, y significa literalmente Yah o Jehová salva, Yah salva. También en el Nuevo Testamento tiene como nombre Salvador, Jesucristo el Salvador. Y la palabra para eso es soter, que significa Salvador en griego. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Belén y vamos a mostrarles algunas fotos de ese lugar hoy en día, obviamente no fotos del tiempo de Cristo. Es el lugar de nacimiento de Cristo. También sabemos que era el hogar del pastor principal. En Belén, que está como a 8 millas al sur de Jerusalén, criaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, en las fiestas importantes, como por ejemplo en la Pascua, donde sacrificaban muchos corderos. Entonces el pastor principal vivía ahí y supervisaba a los demás pastores en su trabajo de preparar las ovejas perfectas, sin mancha, que necesitaban para las fiestas. Interesante eso, pues, que eran a esos pastores que aparecieron los ángeles que les cantaron. Vemos una estrecha conexión entre los pastores y Cristo después. De hecho, Cristo en 1 de Pedro 5 se llama el pastor principal cuando está hablando de los ancianos en la carta de Pedro. Y sabemos, por supuesto, que los pastores estaban ahí. Jesús mismo después se llamó un pastor, un fuerte lazo entre ellos. Ahora, ¿dónde nació Jesús? ¿Cómo era la ciudad, Belén, donde vivían los pastores? Se encuentra en una zona un poco rara en Israel. Por un lado, hay muchas granjas, tierra fértil, donde llueve bastante. Llueve, por ejemplo, quizás como 3/4 de un metro en un año, 28 pulgadas para los que miden así. Pero por otro lado, es puro desierto, donde no ha llovido por siglos, ¿sí? Y Belén está ahí, en esa zona. Así que hay zona de desierto y hay zona buena, de campos buenos, que son fértiles, donde pueden hacer crecer las cosechas varias. Que ven ahora es Belén de hoy en día vista desde el norte, ¿sí? De lejos. Es un pueblo de más o menos 100,000 personas hoy en día y hoy está encerrado por un muro grande. Están encerrados no solamente los cristianos, pero muchos más judíos que viven ahí. Vemos otra vista. Ya estamos hablando dentro de Belén y estamos mirando unos campos de donde estaban los pastores. Y uno dice, pero no hay mucho campo, no hay mucho pasto ahí. Hay algunos árboles de olivos, hay algunas vides de viña, pero realmente no hay mucho. Pero así eran los lugares muchas veces de las ovejas y las cabras. Podían darles de comer con muy poco. Y estos son algunos campos de los pastores alrededor de Belén, donde quizás estaban los pastores la noche que nació Cristo. En Lucas 2:7, cuando está hablando del nacimiento de Cristo, ¿sí? Dice que no había lugar en el mesón. No había lugar en el mesón. Y esta palabra mesón ha sido mal traducida. La palabra en griego es kataluma. Y generalmente se refería a un lugar grande. Generalmente para descansar. Sería para nosotros el living. Es el lugar donde se juntan las visitas y la familia para charlar. A veces es un comedor, sirve para lugar de comer, sala de visitas. También es la sala que se menciona en Marcos 14, cuando están hablando de tomar la última cena, la Pascua.
la noche antes del arresto, o la noche del arresto de Cristo. Se llama Cataluma también en ese caso. Así que probablemente estamos hablando de esta situación, que José y María volvieron a Belén, que era el hogar de José, de su familia, y cuando uno vuelve a la ciudad donde uno nació, ¿a dónde va? Normalmente no es a un hotel, porque su familia está ahí. Entonces José y María hubieran vuelto a su propia familia de José, hubieran quedado ahí, pero como no había lugar dentro de la parte de la casa, de la Cataluma, pues ellos tendrían que buscar otra parte. Y había muchas veces cuevas en que vivían las familias. Vamos a mostrarles una de esas. Ven aquí en esta foto dos cuevas que están cerca de ese mismo campo que vimos antes, ¿sí? Y más de cerca vemos esta cueva. ¿Ok? Imagínense, según nuestra guía en Israel, una vez, dijeron que la mayoría de las familias en el tiempo de Cristo vivían en cuevas y no tanto en casas. ¿Cómo dividían pues la cueva? Uno entraba a la parte principal de la cueva, esta parte al frente sería la parte de Cataluma, el lugar de visitas, el lugar para comer juntos, para charlar, para pasarlo bien en familia. Y más atrás en la cueva era el lugar de los animales, porque uno no quería dejar a sus animales fuera en las noches por los ladrones, tenían que cuidarlos. Si no tenían un redil, pues para guardar el rebaño, ponían a los animales en el fondo de la cueva, donde podían estar seguros, ¿sí? Bueno, parece que en la Cataluma de José, la familia de ellos, no había lugar para que ellos estuvieran, especialmente para dar a luz en el medio de quizás las otras visitas o familiares que estaban en la Cataluma, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? Me imagino que hay un poco más privacidad ahí atrás con los animales. La familia y visitas se quedan aquí adelante en la Cataluma y ustedes van atrás con los animales. Y así probablemente fue en el tiempo. Dice que nació Cristo y lo pusieron en un pesebre. Y generalmente en las escenas de la natividad que vemos, otra vez tenemos un concepto de algo quizás en forma casi de la mitad de un triángulo, quizás con paja, lleno de paja, bien cómodo para poner un niñito ahí, envuelto en pañales y todo eso, los animales alrededor tratando de tocarlo y todo eso. Pero quizás no fue así, porque en esa región de Belén hay muy poca madera. Y la madera que hay no es muy buena para la construcción. No se pueden construir cosas con esa madera. Pues es más probable que ese pesebre era un abrevadero. Y no de madera, sino de piedra. Porque hay una abundancia de piedra en esa zona. Entonces, ¿cómo eran esos pesebres? Aquí vemos una foto, pues, de un abrevadero que encontraron en Megiddo, más al norte de Israel, quizás unas 20 millas de Nazaret, ¿sí? Y esto vemos que es un pesebre abrevadero normal, y es más probable que habrían puesto a Cristo en eso. Como este niño no es Cristo, pero quizás les da la idea de cómo hubiera sido para Cristo estar en un pesebre, bastante duro, por eso envuelto en pañales, menos mal. Pero ¿se acuerdan que dijimos que el pan de vida nació en Belén, la casa de pan, y el agua viva fue puesta en un pesebre, en un abrevadero, de donde tomaban agua los animales? Esas descripciones de Cristo tienen sentido cuando están conectados con la situación actual de Él. Interesante, algo para pensar. Bueno, mirando un poquito más, Belén mismo, ven ahí en el medio, donde está apuntando la flecha roja, la iglesia de la Natividad. Es la iglesia más vieja en Israel y quizás en el mundo. Otras iglesias han sido construidas y destruidas en Israel y en muchas partes del mundo, pero esta iglesia nunca fue destruida. De hecho, es una combinación de 3 iglesias de fe diferente, que todos festejan el nacimiento de Cristo ahí. Un poco más de cerca, en las calles de Belén, tenemos un mercado, una calle típica
ven que hay montecitos, hay cerritos que uno va subiendo y bajando. También hay una plaza aquí frente a la iglesia de la Natividad, donde tienen reuniones públicas. Y si uno está en esta plaza y se da vuelta, esto es lo que ve. Es parte de la iglesia de la Natividad, esa torre. Y de frente, así es la entrada de la iglesia de la Natividad. Miren ahí en el puro medio de la foto, tenemos una puerta chiquita, parece baja desde aquí. Y así es con las personas al lado. Un hermano que estaba con nosotros, es la entrada principal. Miren cuán baja es la entrada. Uno dice, ¿pero por qué? No es muy conveniente entrar así a la iglesia. Pero era por dos motivos. Uno, para mostrar la humildad para los que iban entrando y tenían que agacharse para entrar. Y segundo, porque en esos días, cuando pasaban ejércitos por la zona, a veces los soldados, sin respeto, iban por todas partes por caballo. Y cuando la puerta era tan baja, no podían entrar a caballo. Tenían que salir del caballo y poder entrar. Así que los caballos no podían entrar así, por eso también. Dentro de esa puerta vemos la sala principal de la iglesia, donde antes había bancas para sentarse. En ese agujero en el piso se ve el piso de la iglesia en el siglo XII, más o menos. Y al fondo ven el altar con lo que eran muchos globos donde ponían luces para iluminar de noche. Ahora, si nosotros vamos caminando hacia el altar y vamos al lado derecho del altar, llegamos a este lugar aquí, que es una escalera bajando por esta puerta, que es la entrada al supuesto sitio del nacimiento de Cristo. Entonces bajamos por esas escaleras y esto es lo que vemos. Estamos en una sala más o menos pequeña, quizás mide 4 o 5 metros de ancho, quizás 10 metros de largo. El techo es de piedra, y de hecho parece ser un techo de una cueva, ¿sí? Porque no es un techo liso y derecho, es un techo como el techo de una cueva, ¿sí? Entonces piensan que tomaron este lugar donde nació Cristo y transformaron esta parte en un santuario para adorar a María y a Cristo. El altar que ven ahí, que parece ser un hogar, es un lugar especial. Supuestamente esta estrella de Belén, se llama, marca el lugar exacto donde nació Cristo. Obviamente no podemos saberlo con certeza, pero es interesante, lo han marcado así. Y este lugar es el lugar tradicional del pesebre o abrevadero de Jesús. Obviamente, otra vez no se veía así en el día de Cristo, pero en esta ubicación es el lugar tradicional. Si salimos de ese lugar y pasamos a un lado, llegamos a la parte católica de la iglesia de la Natividad. Estamos mirando hacia el altar de esa parte de la iglesia. Y si entramos a una puerta que está cerca de esa vista, llegamos al lugar donde los católicos piensan que nació Cristo. Ahora, si miran alrededor de esto, miran las paredes, el techo, otra vez es más como una cueva. Nos da más la idea de cómo era, ¿sí? Y otra vez nos preguntamos, ¿cómo saben esto? ¿Sí? Pero parece que la ubicación tradicional del nacimiento de Cristo fue pasado por generación a generación y después edificaron esta iglesia sobre ese lugar tradicional. Y desde ese momento, en como el IV siglo, ya estamos más seguros de dónde estaban festejando el nacimiento de Cristo. También abajo, al lado del lugar de los católicos para el nacimiento, vemos una sala muy sencilla de piedra con algunos muebles sencillos. En esta cueva o esta sala pequeña, casi debajo del altar de la iglesia de la Natividad, es donde Jerónimo tradujo la Biblia al latín, ¿sí? Antes estaba en otros idiomas y no era accesible a todos los que querían leerlo. Y aquí es donde Jerónimo tradujo la palabra acerca de la palabra de Dios, ¿sí?
Y si salimos, si nos damos vuelta de esa vista y miramos hacia atrás, vemos esta escalera que sale de la habitación de Jerónimo y sacando ese metal ahí arriba, esa puerta de metal, llegamos a esta placita como un patio dentro de las tres iglesias. La estatua es de Jerónimo, la que está en la sombra. La estatua detrás de Jerónimo, más arriba, es María. Y la cruz de todos es más arriba de todos. Interesante la perspectiva ahí, que Cristo es más importante que cualquiera. Y si uno se da vuelta en este patio, ve esta placa, que en inglés y en alemán es la cita de Juan 1:14, donde habla de que Cristo vino y se hizo carne y vivió entre nosotros. Así que es interesante que Jerónimo haya traducido la palabra acerca de la palabra en el lugar donde nació la palabra. Interesante la conexión. Bueno, unos detalles más del nacimiento de Cristo antes de dejar el tema. Muchos han preguntado cuándo nació Cristo, en qué año. Por supuesto, las fechas que llevamos hoy de los calendarios dependen del nacimiento de Cristo. Supuestamente estamos en el año 2009 después de Cristo, o sea, después del nacimiento de Cristo, y el año mismo que Él nació siendo 0. Antes de eso, las fechas son antes de Cristo, después de eso, Anno Domini o el año de nuestro Señor, o a veces hoy en día dicen antes de la era común o la era cristiana, o después de la era común o la era cristiana. Pero sabemos que la historia es un poquito diferente. Quizás la fecha que tenemos hoy en día no es exactamente correcta, porque sabemos de la historia que Herodes el Grande, el que mató a los niños, reinó entre los años 40 al 4 antes de Cristo, o sea que murió en el 4. Y sabemos también que él mandó a matar a los niños de 2 años para abajo cuando era rey. Eso significa que aun si mandó a matar a los niños en el último año de su vida, ¿sí? Porque dijo 2 años significa que por lo menos pensaba en alguien que había nacido 2 años antes de 4, antes de Cristo. Así que estamos pensando más en el 6 antes de Cristo. Quizás Cristo no nació en 0, quizás era 6 años antes, y en ese caso estamos viviendo en el año 2003. Aunque realmente no importa, ¿sí? Nada de esto cambia los hechos de la vida de Cristo, pero es interesante mirar la cuestión. Otra pregunta que tiene mucha gente es ¿cuándo nació? ¿En qué parte del año nació Cristo? Y hay 3 pistas bíblicas que tenemos. La primera pista dice que sabemos que de las costumbres judías, los pastores y las ovejas y las cabras nunca estaban en los campos antes de la cosecha del trigo, ¿sí? Porque la cosecha era muy poca y si dejaban en pasar las cabras a los campos y las ovejas, pues desaparecería ya esa cosecha. Entonces sabemos que cuando se terminaba la cosecha, los pastores entraban con sus animales a los campos y realmente destruyeron a los campos. Vemos aquí un pequeño campo. Nosotros imaginamos campos enormes, pero son pequeños los campos, eran pequeños. Vemos el pastor debajo del árbol y un pequeño rebaño así de ovejas. Este es un campo de pastores después de que han entrado las ovejas y las cabras. Así que es obvio por qué no querían dejarles entrar, porque iban a destruir toda la cosecha. Bueno, entonces juntamos algunas ideas. Lucas dice que cuando nació Jesús, los pastores estaban ya viviendo en los campos, o sea, era después de la cosecha. El nacimiento de Cristo, pues, tuvo que ser después de la cosecha, pero antes de empezar la próxima siembra, ¿sí? Antes de sembrar las próximas semillas. Sabemos del calendario que la cosecha terminaba más o menos al comienzo de julio. Sabemos que la siembra nueva comenzaba cuando llegaban las primeras lluvias, más o menos el 1 de noviembre. Así que el nacimiento de Cristo tenía que haber ocurrido entre los meses de julio a noviembre.
Bueno, ya arruinamos diciembre, ¿sí? Ya no quiero quitarles gozo ni nada de diciembre, ¿sí? Pero otra vez, no importa realmente la fecha, ¿sí? Probablemente, pues, si elegimos un mes en medio de ese tiempo, entre julio y noviembre, vamos a decir septiembre, como una fecha posible para el nacimiento de Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a ir combinando esa pista con otras. La segunda pista bíblica es Zacarías. Ya leímos en Lucas 1:5 que él era de la división de Abías, ¿sí? Bueno, sabemos que en los tiempos de Jesucristo había muchísimos sacerdotes, 25,000. Eso implica que era imposible que todos estuvieran a la vez en Jerusalén sirviendo. Por eso los dividieron en 24 grupos que se llamaban brigadas o divisiones. Y sabemos de la historia que Zacarías formaba parte de la división de Abías, ¿sí? Entonces cada grupo, cada brigada o división tomaba sus 2 semanas al año y se iban a casa, ¿sí? Ok, Zacarías era de la división de Abías. Y si miramos el calendario de las divisiones, sabemos que Abías servía del 15 al 30 de mayo. ¿Sí? Ese fue el tiempo de la división suya. Entonces, cuando el ángel aparece a Zacarías, tiene que ser entre el 15 y el 30 de mayo. Y la promesa, pues, a él. ¿Ok? Entonces, hubiera terminado su servicio, hubiera vuelto a casa para estar con Elizabeth, hubiera concebido con Elizabeth milagrosamente, ¿sí? Entonces, después del 30 de mayo tenía que ser la concepción de Juan el Bautista, quizás en junio. ¿Ok? Ahora, agregando más detalles. Ya Elizabeth está encinta. A María, el ángel se le aparece durante el 6º mes del embarazo de Elizabeth. ¿Sí? Entonces, la concepción de María era en diciembre, más o menos, ¿sí? Porque el ángel aparece, ella concibe en el 6º mes de Elizabeth, de junio a diciembre, 6 meses. Entonces concibe María en diciembre durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Interesante porque dijimos que Cristo es la luz del mundo, quizás fue concebido durante la fiesta de luces. El nacimiento de Jesús entonces podría haber ocurrido en el mes de septiembre, el mes de Sukkot, o sea, esa fue la fiesta en nombre hebreo, ¿sí? La fiesta de tabernáculos. Ahora, piensen otra vez en lo que dice Juan 1:14. Dice que Cristo vino y moró o habitó o tabernaculó entre nosotros. Era la palabra para tabernáculo. Interesante, si Cristo nació en septiembre, quizás Juan hacía un juego de palabras, diciendo que Dios vino en la fiesta de tabernáculos para tabernacular, morar entre nosotros. Encajaría pues ya dos formas, porque sabemos que para los campos y los pastores septiembre iba a ser un mes bueno para esto, y ahora parece que encaja el tiempo que vemos de Zacarías con esto. 2 razones para creer que fue en septiembre. Y la tercera pista es que había parte de una canción de la fiesta de Sukkot en el tiempo de Cristo que se cantaba. Y fue así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Ok, eso les suena. Claro, lo leímos ahora, que los ángeles le cantaron eso a los pastores. Pero era parte de la liturgia que ya conocían. Ya era algo conocido esto para ellos. Entonces los pastores quizás cantaban esta liturgia con los ángeles la noche de Sukkot cuando nació Cristo. ¿Okay? Así que ya pensamos que no es tan probable que haya nacido en diciembre, sino más bien en septiembre, según lo que es. Interesante, ¿sí? Pero no voy a tratar de hacer mucho hincapié en esto, porque realmente no es tan importante. ¿Cuál es lo importante? Cristo nació. Cristo nació, no importa la fecha, no importa el tiempo del año,
Cristo nació. No importa el lugar específico, si la iglesia está sobre el lugar exacto, Cristo nació. Vino al mundo y tuvo su ministerio. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta clase. Bueno, sigamos leyendo en Lucas 2, empezando en 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos aquí que este proceso que hizo Cristo con sus padres era algo conocido, era la circuncisión. Y literalmente en hebreo se llama Brit Mila, Brit de Berit, que es pacto, y Mila de cumplir, ¿sí? Y literalmente aquí la palabra en hebreo es cortar un pacto, no hacer un pacto, es cortar un pacto. Y vemos por qué. Porque en la circuncisión cortaban, ¿sí? Así que un Brit Mila cumplía el pacto con Dios, ¿sí? Y había sangre y había esa promesa afirmada que Dios había hecho a Abraham. Ahora saltamos otra vez a Mateo para ver otra parte de esta historia, la llegada de los sabios del oriente. Dice en capítulo 2:1, Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante pues que esta visita de los magos quizás ocurrió mucho después, otra vez el tiempo de 2 años que dijo Herodes para la matanza de los niños después, nos da una pista. Quizás les llevó 2 años llegar. A veces vemos a los 3 ya, o generalmente hay 3 magos, aunque la Biblia no dice que eran 3, quizás más que eso, pero 3 regalos. Llegaron y le adoraron. Y dice que cuando llegaron, dice, había una casa, no la cueva. ¿Sí? Quizás es diferente. Otra noche, probablemente quizás meses o años después del nacimiento mismo. Bueno, pensando en este papel de los sabios, es un poco raro. Los magos, ¿qué propósito tenían por la venida? Obviamente fueron mandados por Dios. Pero parece que su llegada alertó a Herodes y hizo que él preguntara por este rey. Y después hizo que él matara a los niños. Entonces uno dice, pero ¿por qué habrá mandado Dios a los magos sabiendo que iba a resultar en estas acciones de Herodes? Los inocentes mueren y Jesús logra escaparse. No parece ser justo, no entendemos exactamente por qué vinieron, porque alertaron a Herodes. Quizás hay algo que no hemos pensado. Quizás ellos eran los que llevaron el Evangelio al oriente. No sabemos con certeza qué hicieron después de volver. No sabemos con certeza en cuál país estaban. Pero sí sabemos que algunos de los pictogramas más tempranos contienen semillas del Evangelio de Dios. De hecho, tienen historias de la creación. ¿Es posible quizás que estos sabios hayan llevado el Evangelio de Cristo al oriente? Es posible que hasta en el mismo idioma de algunos países del oriente existan pistas o rastros de esta visita de los magos a Jesús cuando Él nació. Interesante la pregunta. Seguimos con la historia y vemos que Herodes se enojó pues cuando supo que lo habían engañado los magos. Entonces dice que Jesús se escapó. Vamos a seguir leyendo en 12. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre,
tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahí tomamos una sección grande de texto, y ahora vamos a mirar varios detalles que están en ese texto. ¿Dónde estaba Herodes cuando él mandó a matar a los niños? Muchos piensan que fue aquí en esta fortaleza de Herodión. Realmente eran dos montes, uno al lado del otro, y Herodes quitó un monte y lo puso todo encima del otro monte, y después construyó dentro de ese monte grande una fortaleza y palacio. Vemos aquí la vista desde arriba de ese monte de Herodión, y lo que vemos en la distancia, ahí a unas 2 millas, es el pueblo de Belén. Pues en este caso, si Herodes estaba en Herodión, que es posible, había mucho lugar para soldados, podría haber mandado a esos soldados 2 millas a Belén para matar a esos niños, así de cerca. Y no puedo imaginarme lo que pensaban y sentían esos padres esa noche al perder a esos niños. No puedo imaginarme cómo sería cada mañana levantarse de la cama, salir de la casa y mirar hacia el este y ver a este Herodión, el lugar del hombre que había matado a mi niño. Increíble. También desde la cima de Herodión uno puede ver el Monte de Olivos. Aquí vemos donde apuntan las 3 flechas, que son las 3 torres hoy en día sobre el mismo Monte de Olivos al este de Jerusalén. Es visible desde Herodión. Dentro del palacio, si miramos dentro del monte ese, vemos rastros de su palacio desde arriba. Abajo, al pie del monte, había un estanque grande, como una piscina grande, para sus visitas, para los soldados, donde tenían muchas fiestas, donde había lugar para huéspedes. También lugar de banquete había dentro, esa escalera grande que descendía desde afuera. Y había una sinagoga también, aunque esta sinagoga viene de tiempos un poco después de Herodes, había lugar de adoración dentro de esta fortaleza. Inclusive había túneles y estanques debajo de este monte, donde guardaban toda el agua necesaria para sostenerlos en tiempos de sitio o tiempos de guerra. Y algunos rebeldes de los judíos en los años 130 después de Cristo utilizaban esta fortaleza para resistir a los romanos, pero finalmente fueron derrotados. Aquí vemos, hace como 2 años, descubrieron la tumba de Herodes en este mismo lugar, al costado de esta fortaleza, algo que habían buscado por años y años. Así que huyeron a Egipto, José, María y Cristo fueron salvos, pero murieron los inocentes. Y en la misma iglesia de la Natividad, hay otra sala al lado de la cueva donde supuestamente nació Cristo, donde honran a los inocentes que murieron ahí. Bueno, destacando unos detalles más antes de terminar. Hay varias formas de entender el texto hebreo. No se puede leer todo y entenderlo así nomás. La primera forma, la palabra en hebreo es peshat, que significa sencillo. Entonces uno lee el texto y toma el sentido sencillo del texto, con exégesis normal que hacemos, bastante directo. La segunda es la que nos interesa especialmente, es remes, y significa pista, pista de Dios o pista de un contexto del texto antes o después. Vamos a ver varios ejemplos de esto en el ministerio de Cristo. La tercera forma era midrash o drash, era usar alegorías o explicaciones un poco buscadas, un poco diferentes, no buscadas en el mal sentido, sino informadas por Dios, pero era más complicada esa parte. Y finalmente sod, que directamente era un sentido secreto, quizás escondido en números que tenían sus propios significados, y generalmente eran grupos o personas especiales que podían entender eso. Obviamente no sabemos
hasta qué punto entró Cristo ni los otros en esto. Pero esta segunda aquí que miramos, remes, es la que queremos mirar ahora. Cuando se habla de la matanza de niños, esta cita que habla de voz fue oída en Ramá, versículo 18, y Raquel que llora a sus hijos. Esta es una cita de Jeremías 31, 15, y se refiere a la matanza de los niños del norte de Israel cuando vinieron los asirios y derrotaron la nación de Israel. Y habla de que Raquel llamaba o lloraba por sus hijos, porque sus descendientes, esos hijos, como siglos después, fueron matados o llevados al cautiverio por los asirios. Bueno, la tumba de Raquel estaba cerca de Belén, está en Ramá. Entonces, por eso dice que voz fue oída en Ramá, cerca de Belén. Entonces, como Raquel lloraba por sus hijos en ese tiempo, como Raquel vivía en Belén, hay una conexión aquí en el texto con las madres de Belén, que en este momento lloran por sus bebés perdidos. Como Raquel lloraba y lamentaba la pérdida de sus descendientes, también ahora las madres en el mismo lugar lloran por sus hijos que han perdido. También aquí vemos otro ejemplo de una profecía con doble cumplimiento. Mateo 2:15 dice que el Señor por medio del profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es una cita de Oseas 11:1. Y otra vez en ese pasaje está hablando de que Dios sacó a su pueblo de Egipto bajo Moisés. Ahora Dios saca a su hijo Jesús de Egipto y lo salva. Doble cumplimiento de la misma profeta. Jesús se identifica con la nación misma de Israel. Ambos son hijos de Dios, un grupo como nación, como hijos, y Cristo como el Hijo de Dios que vino del cielo. Y la idea es que lo que le pasa a un hijo, le pasa al otro. Y lo que recibe un hijo, recibirá el otro. Es una promesa que recibe la nación de Israel. Y esto nos hace pensar brevemente en la frase en Cristo, que se repite en Gálatas 9 veces o en Efesios 36 veces. Los que estamos en Cristo recibimos muchas bendiciones por ser hijos de Dios, como eran los israelitas, como era Cristo y ahora como nosotros somos. Siguiendo pues con el último versículo de este pasaje, cuando habla de Nazaret, y dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Qué es eso? Nazaret. ¿De dónde vino esa palabra? Les doy un poco de trasfondo. El olivo, el árbol, nunca muere, aunque parece que a veces muere. Sus raíces son tan profundas que nunca muere. De vez en cuando, a veces como cada 400 años o quizás menos, se lo tala totalmente, a ras de suelo a ese árbol de olivo. Y uno piensa que ya lo ha matado. Pero al año siguiente ya nacen retoños, ¿sí? O renuevos o vástagos que salen y de a poco va creciendo otra vez ese árbol que todos pensaban había muerto, ¿sí? Y ya viene un nuevo árbol. En la historia vemos que en el exilio Dios corta la nación de Israel. Y parece que Israel ya está muerto. Israel norte se fue a Siria, nunca volvió. Judá al sur fue a Babilonia, volvió pero después de décadas. Parecía que estaba muerto ese árbol de Israel, pero Dios no se olvida de su pacto y Dios hace promesa que habrá un remanente. ¿Y cómo va a nacer ese remanente? A través del retoño de Isaí, a través de Isaí, el antepasado de David. Y lo que se llama en hebreo, ese vástago, se dice en hebreo netzer, ¿sí? Entonces de ahí viene la palabra Nazaret. Porque los judíos que volvieron del exilio babilónico empezaron a poblar de nuevo
o quizás hacer nuevos pueblos en Galilea. Y muchos de los pueblos que conocemos en esa área aparecen en el Nuevo Testamento. Bueno, uno de esos era Nazaret, ¿sí? Y parece que muchos descendientes de David volvieron del exilio a esa zona. Y ellos querían enfatizar el hecho de que Dios no los había olvidado, que Él seguía con su pacto, entonces Dios iba a cumplir con esa promesa. Llamaron pues su pueblo Nazaret, de Netzer, para enfatizar la conexión que tenía con David y con Isaí. Y así dice que Cristo será llamado Nazareno, no tanto por el pueblo, sino por la conexión con David, con Isaí, el Netzer. Entonces Jesús es el Netzer, el vástago de Isaí. Entonces les muestro algunas fotos de cómo es Nazaret hoy en día. Más de 100,000 personas tiene, bastante grande. Y esta es la iglesia de la Anunciación de la palabra del ángel a María, que iba a estar encinta. Es bastante nueva esta iglesia, tiene como 50 años más o menos. Lo interesante es la puerta principal. Hay dos fotos de esto, esta es la parte de arriba, después la de abajo, pero esta puerta enorme cuenta la historia de Cristo en las varias escenas, ¿sí? Aquí tenemos la parte de abajo, ¿sí? Que tiene varios episodios de la vida de Cristo. Esa parte es interesante. Entonces, ya llegamos al final de la historia del nacimiento de Cristo. Y hemos visto tantas cosas, quizás están un poco confundidos, pero hay tanto material aquí. Y ya hemos visto cómo Mateo y como Lucas indican cómo Dios ya está empezando a cumplir con sus promesas. Dios ya está siendo fiel. Hay promesas cumplidas ya 2 veces. Y sabemos que a través de Cristo, Dios va a seguir trabajando y cumpliendo con lo demás de su pacto con ellos. Que el Señor los bendiga.